Sí, ya, mira, de hecho vamos a dar... Vamos a dar la clase en alemán, ¿vale? Olen... ¿Cómo? Olen, bienvenidos a esta clase de alemanen. No, venga, mira, primero, estáis haciendo geometría, no sé si habéis hecho geometría, pero bueno, No. mira, yo te voy a presentar una cosa, ¿vale? Esto es un punto, ¿vale? Un punto, ¿vale? Y aquí pone punto, ¿vale? Y un punto está íntimamente relacionado con un concepto que es el de la posición, ¿vale? Y entonces, pues, punto, posición tienen una relación bastante sexy, bastante bonita. ¿Por qué? Porque tiene una relación bonita y sexy y esto. Porque obviamente, pues, yo te voy a contar un secreto, pero este punto no es el mismo que este punto, ni este punto es el mismo que... ¿sabes? O sea, para que un punto sea el mismo que otro punto, tiene que ser el mismo, ¿vale? Y nosotros, ¿vale? Esta geometría la vamos a trabajar en R2. ¿Qué significa que sea R2? Esto significa que vamos a tener dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Es decir, vamos a trabajar en dos dimensiones, entre comillas, ¿vale? Pero bueno. Claro, si nosotros tenemos un punto y otro punto, podríamos formar, por ejemplo, una recta. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un punto y tengo un punto y hago ¡guau! Es una recta, ¿no? Sí. Antes de entrar en una recta, tengo que decirte que los puntos, ¿vale? Los puntos se van a expresar de esta manera. Yo tengo punto, el punto P, y va a tener aquí, pues esto, que lo voy a llamar X sub 0, y esto lo voy a llamar Y sub 0. El sub 0 es simplemente para tocar los huevos. Eso es algo que conocemos como coordenada. Creo que aquí pone coordenada, ¿vale? Y los puntos en R2, ¿vale? Es porque si fuesen en R3 pues sería otra cosa, pero los puntos en R2 tienen dos coordenadas, ¿vale? Coordenada de la X, coordenada de la Y, ¿vale? Coordenada de la X, coordenada de la Y, ¡yujú! Por lo tanto, el punto 2, 5, por el culo te la hinco, va a estar en para X igual a 2, para Y igual a 5, por lo tanto, chiqui, este será el punto 2, 5. Así de... Si has jugado los barquitos, vamos. Y si tienes que ahí las coordenadas ahí de... tienen al misil en las coordenadas ahí. Se juega al Minecraft, vamos. Ya está. O sea, no hay mucho más que explicar de lo de las coordenadas, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues siempre se pone coordenada de la X, coordenada de la Y. Y se pone en ese orden porque así, básicamente. O sea, para que todos lo escribamos igual. Bien. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero formar algo más que un punto? Porque un punto me da la posición. Pero una recta no solamente tiene una posición, sino tiene una forma. Porque no es lo mismo que esto. Y aquí España y aquí está Rusia, ¿vale? Bueno, pues para determinar la forma de algo en geometría vamos a utilizar una cosita que se llama vector. Me suena eso. ¿Vale? Eso me suena. Creo que en algún momento te he tenido que hablar de esto. ¿Vale? Y esto está íntimamente relacionado con el concepto de forma. Un vector tiene ciertas características de ver, que esto me irritaba soberanamente porque es que como que desvirtualiza un poquito el concepto, pero bueno. Un vector tiene tres características basiquitas. Dirección, sentido y módulo. ¿Vale? Dirección, que pues está dirigido, ¿no? Sentido, que tiene sentido, que no dice una tontería. Y módulo, que tiene FP. Pero FP. Déjalo, era un chiste muy malo. Dirección, ¿vale? ¿Qué significa dirección? Dirección es que va de un lugar a otro. Es decir, yo voy de aquí y... esto es una dirección, ¿vale? Esto es otra dirección, esto es otra dirección, esto es otra dirección, esto es otra dirección y así sucesivamente. Las direcciones es como, por ejemplo, yo cojo, voy de Palma a Inca, ¿vale? Y Inca a Palma es la misma dirección, ¿vale? Si yo voy de Palma a Alcudia, pues sería una dirección, de Alcudia a Palma, pues sería la misma dirección. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo el mismo caminito, por decirlo entre muchas comillas. En cambio, el sentido
¿vale? Solamente se posee... O sea, ya has terminado. Esteban, ¿cuántas horas me quedan de trabajo? Te quedan una más o dos, ¿no? ¿Cuántas más? Me quedas tú y otro. O sea, después me he preguntado, ¿ya has terminado? Yo sí, ya he terminado. O sea, ¿cuánto me ha costado empezar la clase? 3 horas, media hora, ¿eh? ¿Qué dice media hora? Te está costando, ¿Pero qué media hora? Si estamos ahí 14 y llevamos ahí, yo qué sé, 10 minutos de clase. ¡Hala! 10 minutos. Ya has terminado, dice. Ya he terminado. ¿Qué más le gustaría? ¿Qué más te ¿Qué? gustaría? No. ¿Qué coño? O sea, no. Y ahora tenerme que ir a mi casa y solo. No, quita. Un poco de pereza sí da. ¿Eh? ¿Un poquito de pereza? No, ¿qué va? No. No, porque luego pienso, ¿prefieres irte a casa? Y yo, vale, no, me quedo aquí. No, sí. O sea, ¿qué voy a hacer en casa? ¿Jugar Aquí no te a aburres. sola y solo? Aquí no te aburres. No, que coño, acabo de aburrir con vosotros. O sea, Por eso. vale, depende, con el... Bueno, El pobre chaval. entonces su madre me ha mandado las notas, ¿vale? O sea, estoy súper cabreado. Bueno, sentido. El sentido es, mira, si yo cojo y yo voy de Palma a Alcudia y de Alcudia a Palma, esos son dos sentidos diferentes, ¿vale? Es decir, una dirección tiene dos sentidos, ¿vale? ¿Sí o no? Tenemos este y este. Es una misma dirección, ¿vale? Pero tiene dos sentidos diferentes. ¿Vale? Y el módulo es básicamente lo que mide el vector. La distancia. ¿Vale? ¿Vieron? Muy bien, eso es un vector. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo explico yo? Pues lo explico... un vector es un pito. Básicamente. Aquí tenemos una persona, bueno, un chico, ¿vale? O un chique, ten cuidado, ¿vale? Donde tenemos aquí pues su pito. Vale, su pito no, seguramente pues el suyo será así, el mío más o menos es. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que los chicos tienen un vector encima que es su vector director, ¿vale? Porque el concepto de vector director, lo que es director, no significa nada guay, o sea, es simplemente que es el vector asociado a algo. Por ejemplo, el vector de una recta es el vector director, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el vector de esa recta. ¿Vale? Pues nuestro pito es básicamente pues nuestro vector director. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos para dirección para allá, chiqui, ¿vale? Si nosotros vamos para allá, pues un sentido, ¿sabes? O sea, así, ¿vale? Y si vemos una tía que está tremenda, pues hace módulo, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Es una cosa que dices, pues, tío, eres un cerdo. Bueno, seguro que no se te olvida en la vida. Claro, eso es un vector. Muy bien. Un vector es recto, ¿vale? Por si acaso. Aunque hay pitos que no lo son, la verdad. Pero un vector es recto. ¿Y cómo se calcula un vector? Pues un vector se calcula a partir de dos puntos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esencia y en realidad, ¿qué es un vector? En esencia y en realidad, un vector lo que nos está diciendo es la variación que ha habido entre dos puntos por cada una de las coordenadas, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo el vector v, siempre se le pone una flechita justo encima, que es el 3, 1, eso significa que en el eje de las x, ¿vale? En el eje de las x hemos tenido una variación de 3. Y en el eje de las y hemos tenido una variación de 1. El triangulito significa variación, ¿vale? Muy bien. Eso es un vector. Me dice cuánto se ha desplazado del eje de las x y cuánto se ha desplazado del eje de las y. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo esto y yo tengo esto, pues yo tengo este punto que es muy golfo y yo tengo este otro punto que es muy golfo. Este punto pues va a ser el punto 1, 2. Yo qué sé, un poco hay que echarle imaginación, no, ¿vale? sí. Y este pues va a ser el punto, pues yo qué sé, 5, 3, ¿vale? Venga, voy a poner 5, 4. A ver, yo qué sé. Muy bien, pues yo ahora te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuánto se ha desplazado el eje de las x? Vale, aquí estábamos en 1, ¿no? Sí. Y aquí estamos en 5, ¿no? Sí. ¿Cuánto ha sido la variación del eje de las x? De 4, ¿no? Vale. ¿En qué lugar estábamos aquí en x? En 2, ¿no? Digo, ni, cállate, Edu. ¿Vale? ¿Y este? ¿Es en qué? 4. ¿Qué hemos tenido de variación de y? 2. Bien. Por lo tanto, el vector que hay de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, este vector es el vector 4, 2. ¿Vale? ¿Sabes qué pasa? Que los vectores, a diferencia de los puntos,
son elementos de un espacio vectorial. Y vas a decir, joder, ya empieza con sus cosas. Dice, y te preguntarás, ¿qué coño es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es la polla. Bueno, a ver, bueno, pueden ser muchas pollas, sinceramente. Pero bueno. ¿Qué es un espacio vectorial? Bueno, pues un espacio vectorial realmente es un concepto de álgebra lineal en el que engloba dos cositas, dos conjuntos. Vamos a poner dos conjuntos, dos cosas. En uno será un conjunto de flechas, ¿vale? Un conjunto de pitos que van a ser un conjunto de vectores. Que, bueno, hacen cosas. Y luego el otro conjunto es un conjunto de números, que se conoce como escalares. Realmente el nombre se llama elementos del cuerpo del espacio vectorial. Eso es de primero de carrera, ¿sabes? Pero me da igual, yo te lo explico. Un espacio vectorial se escribe, lo podemos escribir así, un espacio vectorial dado por un conjunto de vectores y un conjunto de escalares, que son números números normales y corrientes. ¿Por qué te digo esto? Toma ya. ¿Por qué te digo esto? Porque yo, por ejemplo, para formar una silla, para formar esto, para formar muchas cosas, todo lo que tenga forma, básicamente, necesito vectores. ¿Por qué? Porque básicamente las cosas tienen forma. Hay formas un poco más extrañas que otras, pero básicamente todas tienen forma. Por lo tanto, necesito vectores. Y claro, hay cosas que, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, pero esto, este trípode, mira, ¿es esto? Esto, esto. Para mí esto es el mismo vector que esta parte de la tele. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, ¿vale? Es vertical y es vertical, ¿vale? Esto de aquí es horizontal, esto de aquí es horizontal. Por lo tanto, realmente estamos hablando de diferentes vectores, sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque obviamente este vector está aquí puesto y este vector está aquí puesto. Y este vector mide esto y este vector mide esto. Pero es que si tengo que ir almacenando la cantidad de vectores en cada una de sus distintas dimensiones, en cada una de sus distintas posiciones, ojo, que eso no es posible. ¿Por qué? Porque los vectores carecen de posición. La posición se la doy yo con las rectas, ¿vale? Porque lo asocio a un punto. Entonces, ¿qué pasa? Que el espacio vectorial me guarda este vector y este vector como el mismo. Y entonces, pues cuando yo necesito este vector, pues lo necesito un poco más largo, pues le multiplico un número. Un número que sale de este elemento, de este conjunto de aquí, que son los elementos del cuerpo. Es decir, lo buena que esté la tía de que tengas delante. Bien, claro, yo te estoy diciendo, escucha, que el vector este de aquí, este vector, es el vector ¡que me mato, chaval, bebecito! ¿Vale? 4, 2. Vale, pues yo te puedo asegurar que este vector es el mismo, entre muchas comillas, que el vector 2, 1. ¿Sabes por qué? Porque el vector 2, 1 sería este. ¿Vale? O sea, más corto. Pero me señala lo mismo, entre comillas, me señala lo mismo, ¿por qué? Porque la recta con la que tú vas a trabajar, la recta asociada a este vector, va a tener el mismo vector. Por lo tanto, a mí me da igual tener este vector o tener este vector, ¿vale? En esencia, ¿es el mismo vector? Sí, no. Sí, no. ¿Tiene la misma dirección? Vamos a decir que sí, ¿vale? Vamos a decir que sí porque tiene la misma forma. Porque tal y como yo he definido la dirección al principio de la clase, yo he dicho que es de llegar de Palma a Alcudia, ¿sabes? Pero si te quedas a Inca, pues te quedas a mitad de camino. Pero para mí es lo mismo porque yo estoy tomando la misma dirección, la misma carretera. Sí. Pues para mí sí, sería la misma dirección. ¿Tiene el mismo sentido? En este caso sí, tiene el mismo sentido, pero no tiene el mismo módulo. Por lo tanto, ¿podríamos estar hablando del mismo vector? No. ¿Pero nos sirve para lo mismo? Sí. ¿Vale? Bueno, nos sirve para lo mismo para darle, por ejemplo, forma a una estructura, como puede ser una recta es una estructura, ¿vale? Le llamaremos a la recta estructura, ¿vale? Bueno, le llamaremos nosotros, en clase no sé qué le llamaréis cosas, ¿vale? Entonces, pues, que se me cae. Esto es magia, chaval. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ¿cómo te van a explicar cómo se va a calcular un vector? Porque realmente yo te he dicho, bueno, un vector se calcula así. Un vector se calcula a través de 2 puntos y os van a enseñar la frase mágica de extremo menos origen. Que en realidad es cierto. Si yo cojo el extremo de x y el extremo de y, hago 5. Digo, el extremo de x y el origen de x, hago 5 menos 1, 4, tiki. ¿Vale? El extremo de y, que es 4, menos el origen de y, que es 2, 4 menos 2, que son 2. Entonces, claro, así se calcula un vector. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el punto A, que el punto A, por ejemplo, va a ser el 3, 5, y el punto B, que va a ser el 7, 8, ¿vale? Y yo quiero calcular el vector AB, nosotros lo que hacemos es extremo, el extremo es B, extremo menos origen, 4. Entonces, en la variación de y, extremo menos origen,
3, ¿vale? Mm. Entonces así se calcula un vector. Si nosotros nos posicionamos dentro del espacio, se ve blanco y en botella. ¿Por qué? Porque si nosotros ubicamos ese... Vamos a echarle un poquito de imaginación, ¿vale? Yo tengo aquí este punto, que va a ser el 3, 5, por el culo cállate. Y aquí el 7, que es el 7, 8. Es que claro, cuando sale Edu ahí burro, pues... No, sí. Ya, Edu, ya has dicho muchas pollas hoy, ya déjala. ¿Vale? Deja la polla, tío. Entonces, de 3 a 7, ¿cuántas van? Hay 4, ¿no? Sí, Claro, de 5 a 8, ¿cuántas van? Hay 3, ¿no? hay 3. Claro, variación de X, 4, variación de Y, 3. El vector iba a ser obviamente el 4, 3. ¿Vale? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí me importa 3 pepinos y una mierda tomar este como extremo o este como origen. ¡Ojo! Si escribes el vector AB y tomas como extremo A, estaría mal. Por mucho que fuese el mismo vector. El mismo, entre muchas comillas. Es decir, por ejemplo, este vector, el menos 4, menos 3, a efectos prácticos para nosotros, para generar una recta, para mí me daría igual. Para mí sería el mismo. ¿Vale? De la misma manera que este, por ejemplo, también sería el mismo vector que este. ¿Vale? Para mí sería el mismo, un poquito más corto, pero es el mismo. ¿Por qué? Porque lo divido entre 4. Y entre 4 y entre 4. Fíjate que eso en los puntos no puede ocurrir, porque los puntos se marcan una posición y en el momento en el que yo cambio el punto, cambio la posición y por lo tanto ya no es el mismo punto. Los vectores no, porque van a mantener la misma forma. ¿Y qué significa que mantengan la misma forma a nivel algebraico? Que son linealmente dependientes. Ya llegaremos en segundo de bachillerato con este concepto, que sea súper guay. Entonces, ojo, porque es importante dónde tomas el origen y dónde tomas el extremo. Porque te puede cambiar el vector, ¿vale? Mis amigas, que son muy... te puede cambiar el vector y obviamente que te cambie el sentido del vector, porque realmente nosotros aquí hemos cambiado el sentido, ¿vale? Porque este vector va de aquí a aquí y este vector va de aquí a aquí, ¿vale? Obviamente pues no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo, pero me va a servir igual. A diferencia de algunos ejercicios que la posición y el sentido sea importante. Por ejemplo, en calcular puntos simétricos, en ver cuál es el punto proyectado, bueno, en lugares que sean importantes. Pero bueno, como nosotros vamos a saber diferenciar cuándo es importante la posición y cuándo no, pues qué más te da utilizar este vector o este vector. ¿Vale? Si yo veo, por ejemplo, el vector 2, 4, yo voy a poner 1, 2, no voy a poner 2, 4, tío, gasto más tinta. El 1 solamente es un palo, ¿sabes? ¿Bien o no? Sí. Bueno, ya sabemos cómo se calcula un vector, ya sabemos el punto y una de las cosas importantes, porque todo el mundo lo dice mal, ¿vale? Como en inglés, os enseñamos, ojo. No puedo ver ese puto anuncio. No puedo, no puedo. No, tío, yo de hecho yo quiero hacer un anuncio de... ¿Sabéis por qué? Bueno, ya se me ha adelantado un compañero, de hecho. Se me ha adelantado un compañero de... Pero bueno, no pasa nada. El mío se llama gracioso. Entonces, ¿cómo se llama este y este? Porque dicen coordenadas. Aquí en el punto son coordenadas. Sí. En los vectores son componentes. ¿Vale? Componentes. Si me dices coordenada, para mí está fatal, está horrible. Y hay libros de texto y profes que lo dicen. Pero bueno, los libros de texto, desde luego que no me voy a fiar, porque dicen cada tontería que flipas. Y bueno, de algunos profesores, pues me voy a fiar de mí mismo, que para eso tengo mi carrera, ¿vale? Que es bastante golfita y todo guapa y sexy. Que aún por cierto no tengo el diploma. Ah, muy bien. Creo que 4 años después y no tengo el diploma, hijos de puta. 4 años. Sí, a ver, Tío. es que no lo he ido ni a buscar, también te digo. Bueno, entonces... No lo he ido ni a buscar. Y encima hay que pagar para coger los papeles. No hay que pagarlo. Mm. Son hijos de puta. Mira, yo de hecho no tengo ni la ESO ni el bachillerato. O sea, a ver, sí que los tengo obviamente, pero que no tengo el cartelito que lo indica. No es un cartelito, es un No, pedazo de papel. diplomazo, o sea, Sí. sobre todo el del bachiller es bastante grandecito. No, pero el de la ESO, una mierdecita, es más grande el de la ESO. Pues no sé, en mis tiempos era grandecillo, pero yo no lo tengo, o sea... No, es que no sé, de hecho no, es que no tengo nada, no tengo nada. Y bueno, eso, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Borro por aquí. ¿Puedo borrar? Sí. Vale, pues ahora vamos a hablar de rectas. Si antes hemos hablado de puntos y vectores, las rectas, a diferencia de un vector, porque un vector es un pito ahí que me dice cosas,
Una recta ya es diferente, obviamente, a un vector, porque una recta, para empezar, es infinita, carece de módulo. El módulo es infinito, ¿no? Una recta de ¿sabes? Como mi pita y sea de entonces, para formar una recta requerimos de dos cosas. Un punto y un vector. ¿Vale? Bien. Pero también una recta la podemos formar con dos puntos. ¿Y por qué con dos puntos? Porque si tienes dos puntos tienes un vector, ¿no? Puedes calcular un vector. ¿Bien o no? Haciendo extremo menos origen y esto, ¿no? Vale. Entonces con dos puntos también puedes tener una recta. ¿Vale? Bueno, ¿por qué te digo esto? Bueno, porque te voy a presentar la primera ecuación de la recta. ¿Vale? Hoy seguramente no, porque quiero hacer cosas, pero quiero ya ver a ver si ha entendido algo. Pero te voy a presentar la primera ecuación de la recta. La primera ecuación de la recta, las tienes ahí todas demostradas, pero la primera ecuación de la recta fue la primera que a nosotros nos dio la gana y vamos a expresar la ecuación vamos a expresar una recta así. Y bueno, la ecuación de la recta en forma vectorial es esto. Es x, y, que son las variables, o las incógnitas de dicha recta, que x, y, pues van a ser x, y. Luego, un punto donde vaya a marcar la posición de la recta. Y luego, el vector de dicha recta que va a marcar la forma de la recta. Y fíjate que hemos puesto aquí lambda, un elemento de lambda. ¿Te acuerdas? De lo que hacía que el vector fuese más largo, más corto. O sea, pues a ver si la chica que tienes delante, pero los numeritos del cuerpo, ¿no? Del espacio vectorial. ¿No? Bueno, pues esta lambda son esos números. Son los elementos del cuerpo del espacio vectorial. Y puede ser cualquier número real, cualquiera. ¿Vale? Puede ser cualquiera. ¿Por qué puede ser cualquiera? Porque, como te he dicho antes, el vector 1, 2 es el mismo vector que el 2, 4. Y el vector 1, 2 también es el mismo vector que el 10, 20. El mismo vector, entre comillas. Vale. Bueno, pues si yo, por ejemplo, te digo que yo quiero calcular la recta que pase por el punto 1, 2 y que tenga como vector director el 3, 5, y fíjate en la nomenclatura porque cuando escribimos los puntos no hace falta poner el igual, ¿vale? No hace falta ponerlo, ¿vale? Pero si lo ponemos pasa algo. No. Vale. Pero en los vectores sí, ¿vale? En los vectores sí que hay que ponerlo, ¿vale? Es simplemente manera de escribir. Muy bien, pues la ecuación vectorial de la recta será así. Donde tenemos el punto, pues ponemos el punto. Y donde tenemos el vector, pues ponemos el vector. ¡Wow! Súper complicado, ¿no? Y aquí te presento la ecuación vectorial de la recta. Hay muchas más, ¿vale? Y todas se demuestran, no se memorizan. Si se memoriza, tienes riesgo de asesinato por crueldad máxima, ¿vale? O sea, morirás entre terrible sufrimiento y posiblemente... vamos a continuar. Y entonces pues ya está, ¿vale? Básicamente ya está, esto es una recta, ¿vale? Una recta que tiene esta forma y pasa por este punto. Bueno, dice, esto es una recta, es una recta. ¿Cómo yo pinto esta recta? Muy fácil. Pues mira, yo voy a tener, pues esto, mira, tiqui, 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 miau, miau. Vale. Pues mira, el punto, el 1, 2, ¿vale? El 1, 2, ¿vale? Pues es este punto de aquí, y es muy simpático. Ahora, pues lambda puede ser cualquier número, ¿vale? Pues vamos a poner que es 386,5, no hay broma. Vamos a poner que es 1, vale, ya está. Entonces, bueno, pues si lambda es igual a 1, por ejemplo, otro punto de mi recta, ¿cuál será? Si esto es 1, este será 4, y este será 7, ¿no? ¿Bien o no? He sustituido lambda por 1. Vale. Y he sumado componente a componente, bueno, coordenada a coordenada en ese caso, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Entonces, bueno, pues esto sería 4 y 7, bueno, 4 y 7, ¿vale? Vamos a poner que si este que era 1, ¿no? Pues 2, 3, 4, y este era el 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más o menos, así a ojo. Entonces, mi recta, ¿cuál será? Esta. Recta. Ole. Echa la imaginación. Ole. Tú echa la imaginación y ya está, ¿vale? Bueno, ya está mi recta, ¿vale? ¿Bien o no? Sí. De verdad, tú no te ves de bebé. O sea, lo que no me ha quedado muy claro es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lambda. Lambda. Se escribe así, lambda. Vale, lo de lambda, lo de sustituir, si es, por ejemplo, por otro número. Pues por lo que te da gana. Por -3, por 8, por 94.
O sea, fíjate, tú fíjate que, por ejemplo, dime un número que tú quieras. 5. Por el culo tranco. Te falta calle. Lo sabía. Entonces ahora ¿Qué? multiplico 5 por este, ¿vale? Que son 13. Digo, ¡Hostias! Ahora O sea- me la que me crece, tío. Es que. o sea, el canon me lo he devuelto porque yo estaba pensando 15, he dicho 13 porque he dicho guay, ¿vale? Y entonces ahora este y este, ¿vale? 5 y esto son 25, ¿vale? Está, tío, o sea, increíble, ¿eh? O sea, para quedar bien podría haber dicho, te lo he dejado a huevo, ¿sabes? Pero no, en realidad no. ¿Vale? Entonces, este punto también es un punto de mi recta. Vale, vale. ¿Vale o no vale? Sí. ¿Sí o no? Mm. ¿De verdad o no de verdad? ¿De la buena o de la buena, volver? Sí. Muy bien, pues... perfecto. ¿Vale? Ahora pues vamos a coger y vamos a hacer cositis. Eso es tu móvil, creo. Sí. Tú estás... Reclama. No merece la pena. El que no merece la pena. La que escribe. Que está muy... eso que has dicho está muy feo, ¿eh?